Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por seguir en la sintonía de Déjate de Historias Televisión. A lo largo de los próximos 20 minutos, pues un tema de interés, sobre todo para un tipo de público que ya ha pasado quizás de los 60 años y que han sido o van a ser a partir de ahora muy aficionados al senderismo, puesto que vamos a hablar de senderismo, pero senderismo para los mayores. Vamos a desmitificar aquello de que a partir de 65 años y porque te hayas jubilado, pues ya perteneces a un grupo de sociedad, de que ya no tienes nada que hacer, sino ver la televisión y poco más. No, tenemos tantas cosas que hacer mientras se tenga salud. Y el senderismo, esos paseos por ahí, pues son muy saludables en todos los sentidos. Hoy les hablamos de eso, pero también para que conozcan a la asociación Sendergram. Nos acompaña, está con nosotros Manuel Honrubia, que es el presidente de este grupo, de esta asociación Sendergram. Bienvenido, Manuel, gracias Bienvenido. por la visita y vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es Sendergram y los objetivos que os habéis marcado desde el primer momento. Bueno, Sendergram es una asociación de mayores que practicamos el senderismo. Tenemos un contrato más o menos con la Comunidad de Madrid y a través de los centros de mayores. Son unos 32 centros los que tiene la comunidad y para ser socio pues hay que ser socio primero de un centro de la comunidad. A partir de ahí ya, pues nosotros tenemos unos estatutos. Cuando se hacen socios, los compañeros, pues le damos un decálogo, claro, que es el comportamiento que hay que tener durante las rutas. Es muy importante, ¿no? Eso, sí. Y en él también se especifica el tipo de marchas que hacemos, porque tenemos unas que son bajas, hasta unos 12 kilómetros y prácticamente llanas. Luego hay unas medias que van hasta los 18 kilómetros y ya con un poco más de pendiente. Y a partir de ahí ya las altas, que éramos lo mismo, subimos más de un cerro, más de una montañita. Bueno, esos los que están más en forma, pero quizás la gente que se inicia con vosotros, en fin, se le hacen, esa cuestecita se le hace un poco difícil de subir y en cuanto a los kilómetros preferirían un poco menos. En ese sentido me parece que tenéis modalidades también, ¿no? Sí, son estas tres modalidades, ¿no? De todas formas, los guías siempre estamos preparados para ir observando cómo va todo el grupo, de tal forma que el último es el que nos da el ritmo de la marcha, porque no podemos dejarnos a nadie atrás en medio del campo. Manuel, guías muy preparados, ¿verdad? Sí, hace como 10 años, cuando comenzó la asociación, pues hicimos un curso que nos lo dio la asociación o la empresa AMAS, que pertenece a la comunidad y es la encargada de los centros de mayores. Muy bien. ¿A partir de qué edad? ¿No hay una edad definida o cómo va esto, Manuel? Nosotros aceptamos todas aquellas personas que tienen carnet de un centro de mayores. Bien. La comunidad suele dar este carnet a partir de los 60 años, pero también a los cónyuges de estas personas. Claro. Y a lo mejor, bueno, pues tenemos alguno que tenga algunos años menos, pero es por esta circunstancia. Me imagino que no todo el mundo, algunos están muy preparados porque han hecho ya previamente el senderismo y otros no tanto, como decía antes. Entonces esto obliga a hacer alguna parada durante la marcha, ¿verdad? O a atenderlos especialmente, que también para eso, según me he informado, estáis muy preparados. Sí, bueno, las rutas, antes de hacerlas, ya las hemos estudiado. Claro. Y sabemos, bueno, pues dónde hay que parar
porque también hay ciertas necesidades físicas, ¿no? Y el guía tiene que tener ya previsto pues esas circunstancias. Luego a eso de las 11, 11:30, pues tenemos un descanso para tomar lo que normalmente se dice el plátano, ¿no? Pero bueno. ¡Qué gracia! Que ayuda, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues uno se toma un bocata o frutos secos o unas barritas energéticas, en fin, lo que lleve. Pero el caso es, y sobre todo, beber agua. Claro. Eso es imprescindible para la Una buena botellita marcha. o botellaza, vamos, hay que ponerla en la mochila, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Y eso ya en el decálogo se especifica todo sí, lo que hay que llevar, bastones, botas adecuadas. ¿Tenemos un texto relacionado con el decálogo o con los estatutos? Sí, bueno, aquí me habías pedido el número, el artículo 3 de la Exacto. asociación, ¿no? Bien, Y sí. el artículo 3 son 13 puntos, pero Bien. te voy a leer un poco los más No, esenciales, si quieres. lo que consideres más Vale, mira. importante, ¿no? Pues Sí, sí. mira, Y en vez de mirarme a mí, si levantas la vista, esta cámara te está registrando a ti, sí, ¿eh? sí. ¿De acuerdo? Venga, En adelante. el 3.2, pues lo que pedimos es fomentar el envejecimiento activo de los Claro, socios. esa es una frase genial. El 3.3, estimular la participación del ocio de tiempo libre entre los mayores. Claro. Promover la convivencia entre los miembros y facilitar las relaciones cívicas y amistad y concordia, ¿no? Luego seguimos que impulsar el desarrollo de actividades variadas como visitas a monumentos o visitas a lugares típicos. Claro. Solemos ir mucho a las cascadas de los ríos, ¿no? Qué Que bonito. eso de estar allí oyendo directamente El sonido del el agua. agua, ¿no? Eso Sí. Y eso es una parada obligatoria, ¿no? Sí, allí solemos estar un tiempo y luego ya de vuelta. ¿Hay más mujeres que hombres en esta actividad o está la cosa equilibrada? En este senderismo, digamos, para mayores. Últimamente tenemos más mujeres asociadas. Me parece que es un 54% de mujeres y lo que pasa es que participan menos, eso también. Ya. Se hacen, Manuel, periódicamente estas salidas, ya lleváis un montón de ellas como experiencia, ¿no? Y también estas salidas a determinadas épocas del año donde la temperatura es más benigna o algo, ¿o cómo? Tenemos salidas durante todo el año, excepto julio y agosto. Bien, claro, que la gente se va, entre otras cosas, entre y además hace mucho calor. Y cada mes, últimamente, estamos promoviendo unas 70 Son salidas, muchas, ¿no? porque tenemos 31 guías Sí. y cada guía, pues, cuando nos reunimos, programamos o llevamos ya programadas una serie de rutas que vamos a hacer durante el mes siguiente. Sí. Se confecciona la lista general, claro. Y una vez que se ha confeccionado se manda a los centros de mayores para que cualquier miembro del centro pues, sepa las rutas y elija cuál le viene mejor a su estado físico y también a su interés cultural también, digamos. Y cultural, ¿no? claro. ¿El grupo dónde se encuentra? ¿En el local de la asociación? El local de la asociación está en uno de los centros de mayores de la comunidad, que está en San Fermín, el centro de San Fermín, en la avenida de San Fermín. La gente va por su cuenta hasta allí, ¿verdad? Y ahí os reunís no hace todos, falta. ¿cómo? ¿No? Las rutas nosotros las organizamos de tal forma que salimos en un transporte público. Claro, hay que de vez en cuando ya utilizar sea los transportes autobús, públicos. tanto de la Moncloa, como antiguamente de Príncipe Pío, o de la Plaza de Castilla. Sí. También
de algunas estaciones de metro, que, claro. en fin, cada guía lo organiza de tal forma que quedamos que luego hay ese punto de encuentro donde se inicia la marcha, ¿no? Ahí es donde se inicia la premarcha, porque la marcha a veces, si estamos, por ejemplo, en Cercedilla, pues lo mismo cogemos el autobús en Moncloa. De Moncloa hacemos el transporte, o sea, el viaje en autobús, y luego la marcha comienza allí. A partir de allí, pues ya tenemos como mínimo 3 horas, más o menos, dependiendo también de 3 horas, las altas, pues ya llega a 5 o 6 horas también. Sí. Y sobre la experiencia, pues la persona que participa se da cuenta cuál es su medida, ¿no? En esto de hacer el senderismo, tan bueno, como decía, para la salud, ¿no? Al principio, cuando entran de primeras para hacerse socio, la recomendación es que comiencen por las bajas. Sencillo y por menos... Y una vez que ya se vean cómo responden, pues ya pueden subir. Capacitados. Que vayan, porque es que si no, claro, interrumpirías... la marcha del conjunto. El equipo sencillito, como si hicieras el Camino de Santiago, no muy pesada la mochila, ¿no? Pero que lleve lo suficiente, ¿no? Sí, claro, tiene que llevar algo de comida, ropa, por si al pasar un arroyo, pues te metes el pie en el agua. O hay veces que algunas personas pues tropiezan un poco y se bañan, como que dice, ¿no? Manuel Onrubia, ¿cuáles son las rutas más solicitadas, las que tienen más éxito? Bueno, pues no te sabría decir, porque, pero bien, la mayor parte de ellas se hacen por la sierra de Navacerrada. Bien. Durante otoño y primavera. Bien. En invierno procuramos ir más por la zona de Cadastro de los Vidrios y todo eso, porque ahí también no hay nieve, que es un poco el peligro que podríamos tener nosotros si seguimos yendo por la zona de Navacerrada y tal, porque hay zonas que se convierten en hielo y puedes tener un percance. Entonces, en invierno procuramos ir menos por allí, aunque también se hace, ¿no? Pero... Manuel, a propósito de percances, como todo el mundo vamos con el móvil a todos los sitios, incluso a hacer senderismo, ¿no? Pues es fácil ponerse en contacto con alguien si hubiera un percance, ¿no? Sí, bueno, nosotros de hecho lo hemos tenido, ¿no? No con mucha frecuencia, ¿no? Pero sí hemos tenido que llamar al 112. ¡Ay, caramba! Y ellos pues nos han auxiliado. Claro. Sí. Tenemos que hablar de los beneficios de la marcha nórdica, que está incorporada también al tipo de senderismo que hacen ustedes, que también es muy, muy buena, y sobre todo porque da como una facilidad al esfuerzo, ¿no? Es menos esfuerzo, o me lo parece a mí, que se esfuerza uno menos. ¿Sí? No es así. Anda, estoy equivocada. Porque en la marcha nórdica es una actividad que hemos introducido el año pasado. Hasta ahora no se hacía. El año anterior estuvimos de prácticas y viendo que era beneficioso y que a los miembros de Sendergram pues les parecía bien, pues entonces ya lo introducimos en los estatutos y todo este año se ha estado desarrollando. Tenemos unos 6 guías de marcha nórdica ya. Se han hecho unas 57 rutas. Bastante, sí. Y han participado unos 800 personas más o menos. Quiero recordar a los que acaban de poner ahora nuestra tele y nuestro programa que estamos hablando de Sendergram,
que es una asociación que agrupa a gente ligeramente mayor, pero para hacer rutas de senderismo, para pasárselo bien y para dar ese beneficio al cuerpo y al alma, en el sentido de que se crean unas relaciones muy buenas de grupo y es uno de los objetivos de Sendergram, ¿verdad, Manuel? Luego la marcha nórdica... El formar grupo y no solo por andar, sino para otra serie de actividades. Sí, sí, sí. Pero les quiero especificar que la marcha nórdica sí, es bastante más completa, porque además de andar, suele ser más bien por zonas llanas, ¿no? Bien. Pero llevas más coordinación. Sí. Aclaremos que es que vas con una especie de bastones, no sé si les llaman ustedes se va siempre con dos bastones. Claro, pero que no se trata de no, tiene su kit y hay que hacer pues como una preparación para hacerte con esa forma de caminar, ¿no? Efectivamente, antes de comenzar la marcha, los que quieren practicarlo tienen que pasar por un pequeño cursillo que le damos en el retiro. Y cuando ya los instructores ven que están formados o que practican debidamente los pasos y el agarre de los bastones, porque es un deporte que moviliza muchos más músculos que con el simple senderismo. Libre, digamos, ¿no? Con el caminar libre. ¿Sí? Qué interesante, qué interesante. Pero hay que saber hacerlo, claro. Sí, claro, tienes que ir recto, o sea, es mucho más, utilizan mucho más músculos que en el senderismo general. Con lo cual estás beneficiando a tu salud, esos pequeños problemitas que tenemos, que si me duele aquí o este músculo o no sé qué, o un pinzamiento no sé dónde, ¿no? Pero que bueno, que sí, que es una forma de regular como si estuvieras en el gimnasio más apropiado para la edad que tienes, ¿no? Sí, sí. Solo que es mucho más placentero ver la naturaleza, ¿no? Las dos actividades lo que hace es regular el cuerpo, ¿no? Porque vas gastando toda serie de... de movimientos relacionados con una buena gimnasia. Claro. Un minutito nos queda y me gustaría que hablaran de las otras actividades que les unen. Una vez que consideramos que la más importante es el senderismo, pues tienen ustedes sus fiestucas, creo que hasta conferencias de vez en cuando. O sea que hay unas actividades de grupo muy atractivas. Sí, el año pasado ya hicimos una charla sobre envejecimiento activo, donde estuvo una señora que está muy familiarizada con las personas mayores. También tuvimos una médica y su marido, que también es médico, nos estuvo dando explicaciones de cómo funcionamos y cómo funcionan las personas mayores. Muy bien. Pues animan ustedes a nuestra audiencia a que se apunten a través de las asociaciones de mayores, ¿verdad? Que se apunten a estas sesiones de senderismo y, si puede ser, pues lo de la marcha nórdica de la que acabamos de hablar. Sí, bueno, eso depende, porque hay quien le gusta la marcha nórdica y hay quien no. Claro, y entonces, pues, yo le animaría sobre todo a que salieran, al campo, no solamente por andar, por hacer actividades, sino también culturalmente. Claro que sí, hombre. Porque es interesante, pues, conocer la botánica por donde pasamos, los animales que hay por esas zonas, los monumentos que hay en la provincia. Manuel, que se nos acabó el tiempo. Manuel Honrubia, el presidente de Sendergram, senderismo para mayores. Que nos sientan muy bien esos paseos y eso sí, si quieren ustedes pertenecer a estos grupos, pues tendrán que ponerse en contacto con los centros de mayores en principio y después hacerse socios, que creo que es gratis, ¿no? Sí, sí. Venga. Nosotros vamos
Bueno, para hacerse socio, la inscripción cobramos 15 euros y luego ya al año siguiente la renovación son solamente 10. Luego nosotros, como vamos en transporte público, hacemos la marcha y luego volvemos en transporte público, pues prácticamente... Sale gratis. Manuel, repito, muchísimas gracias y sigan caminando por esos paisajes preciosos y sigan beneficiándose de esta relación de grupo tan fantástica. En fin, que gracias Manuel y a ustedes gracias también por ver nuestros programas y por mi parte, hasta mañana si Dios quiere. Adiós.